Bueno, a continuación vamos a seguir con la segunda parte dentro de nuestro módulo de naturaleza de las crisis y vamos a hacer referencia a estas reacciones fisiológicas y psicológicas que se presentan durante la crisis o que también nos pueden advertir cuando viene una crisis. Entonces, hablamos de esas reacciones psicológicas en las crisis, las cuales están mantenidas por diferentes canales de respuesta. En este momento vamos a revisar el canal cognitivo, el cual está relacionado con ese desbordamiento por la situación que es inesperada, que es algo que nos toma por sorpresa. Claramente, esa habilidad para solucionar esos problemas o esas situaciones que se están presentando y ese mecanismo de afrontamiento que también se ha visto afectado. ¿Cómo se afecta esto? Cuando hablamos de este canal cognitivo, hablamos de pensamientos o creencias que tenemos desde nuestra historia de vida, desde este aprendizaje previo y que nos han llevado de alguna manera a generar unas habilidades frente a las diferentes situaciones, el cómo resolvemos los problemas, el cómo nos relacionamos con los otros, el cómo podemos afrontar la situación y vemos que desde el canal cognitivo pues esto es un componente muy importante porque en el momento de crisis este canal se puede activar de tal manera que estas creencias que pueden ser catastróficas y claramente confirmar la situación, pues nos pueden impedir movilizarnos o generar otros recursos para poder acercarnos a la situación de otra forma. Entonces, el trabajar y el entendernos desde cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos es un punto bien importante de reconocimiento propio para poder abordar las situaciones de crisis, entendiendo también que este componente cognitivo, pues casi que es un detonante también, además de la situación externa, es un detonante interno que nos lleva a que afrontemos la situación desde esos recursos, desde ese aprendizaje, o que lleguemos a sentir que estamos en un hoyo profundo en donde cada vez nos vamos hundiendo más. Entonces, este componente, y ya lo iremos hablando un poco más adelante, pues tiene un impacto bien importante dentro de las crisis y que claramente viene mantenido por una historia de vida y por unas situaciones previas que han ocurrido. Dentro del canal emocional vamos a empezar a identificar diferentes movimientos que se van a presentar en nosotros, entendiendo que nosotros somos seres emocionales. Y a partir de esto vamos a tener una respuesta a partir de la situación. Entonces, como lo hemos venido mencionando, son situaciones inesperadas, impactantes, que pueden ser traumáticas y claramente nos pueden generar confusión, temor o un aplanamiento emocional. ¿Qué pasa? Que la confusión pues también nos puede llevar a esa negación del evento, a que entremos en ese momento de shock, de qué pasó con esta situación, o no puedo creer, o esto es injusto, o realmente no puedo aceptar esta pérdida. Y también está muy relacionada con el temor dentro de esa inquietud, ¿sí? O esa tristeza también, o ese momento en el cual no sé qué hacer dentro de esta situación. Y claramente también se puede presentar ese aplanamiento emocional teniendo en cuenta de que la persona puede entrar en una desorientación. Es decir, dentro del momento no podemos entender qué necesitamos hacer o para qué necesitamos hacer o hacia dónde vamos a ir, porque finalmente nos sentimos paralizados o congelados frente a la situación. Vamos a hablar también del canal fisiológico, que este es muy importante. Sí, dentro de las crisis casi que podemos ver que este es un canal que tiene una predominancia muy alta y que también nos muestra o nos genera una reacción frente a la situación de manera fisiológica que el cuerpo nos invita a hacer algo, a movilizarnos. Entonces, hablamos que dentro de la crisis podemos presentar dolores de cabeza, podemos hiperventilar, podemos generar temblores en diferentes partes del cuerpo, taticardia, también puede haber un agotamiento que puede ser crónico, ¿no? Que cueste, que perdure durante las semanas, que perdamos esa sensación de energía, de vitalidad, que es lo que nos motiva a generar nuestras acciones en el diario vivir.
También podemos perder el apetito, pero también podemos irnos al otro lado y es ese exceso de apetito, en donde tengamos que estar consumiendo alimentos porque la sensación de malestar me llega a conectar con un vacío, el cual tengo que llenar de alguna manera. Hablamos de ese dolor corporal, es decir, dolores específicos o en todo el cuerpo también, y también podemos tener momentos de insomnio, en donde cueste conciliar el sueño, en donde este ciclo de sueño que podríamos tener en algún momento ya claro, se empieza a desestabilizar o a desorganizar y desde allí entonces también tendremos que generar algunas conductas de autocuidado y algunas conductas de higiene de sueño para que podamos mantener esta etapa de crisis. No hablemos de control, pero desde una relación más compasiva con nosotros mismos, también desarrollando estrategias de autocuidado en las diferentes esferas para que podamos mantenernos a flote dentro de esta situación que puede ser realmente muy fuerte o traumática. Entonces, un poco resumiendo y viendo cómo se siente o cómo se ve esa crisis, pues nuevamente recordemos que estamos enmarcados en tres canales de respuesta. El canal físico, fisiológico o comportamental, el canal cognitivo y el canal emocional. Dentro del primer canal, como lo veíamos anteriormente, podemos presentar estas respuestas fisiológicas, que ya hablábamos, como dolores, como hiperventilación, como este incremento del ritmo cardíaco, como mareo, vértigo, temblores, esa excesiva fatiga, estos cambios que tenemos en el apetito, en el sueño, ¿sí? Que claramente pues, pueden agudizar condiciones que ya tengamos nosotros. Pero comportamentalmente también podremos mostrarnos agresivos, ¿sí? Reactivos, generar probablemente o una hiperactividad de necesito estar ocupado todo el tiempo, necesito estar generando acciones para no pensar en la situación, o también puedo irme a otro lado en donde realmente me cuesta movilizarme de tal forma que solo quiero estar aislado. Entonces simplemente quiero estar en un lugar que yo perciba como seguro, lejos de las personas o lejos de las situaciones que puedan ser percibidas como peligrosas. También frente a la respuesta podemos ver ese llanto incontrolable, ese llanto que se genera a lo largo del día y que se dispara por diferentes situaciones. Y pues también podemos ver que esto tiene una relación con el aumento de consumo de sustancias. Es decir, si hay una historia previa de consumo de sustancias, esto puede ser un gran detonante a que vuelva a conectar con el consumo como estrategia de afrontamiento. Esto hablando en el primer canal. Vamos al segundo canal, que es el cognitivo, y pues claramente desde acá vamos a presentar sensación de confusión y desorientación porque nuestros pensamientos, aún dentro de esta desorganización, nos van a estar cuestionando qué pasó con esto, por qué esta situación sucedió. Yo tenía planeado esto y casi que desde mi cabeza esta era la organización que tenía frente a mi mundo y esta organización que tenía pues se ha desestabilizado. Entonces acá es donde también vamos a presentar una sensación de irrealidad, de casi sentir que no, esta vida no es la que yo tenía o esta vida no es la que yo esperaba, quisiera desconectarme de esto. Podemos presentar sueños, pesadillas recurrentes, podemos presentar una preocupación o sobrepensamiento recurrentes frente a la situación. Es decir, estar conectados con ese proceso de sobrepensar el por qué pasó la situación o el intentar encontrar una respuesta o el intentar cambiar el panorama. ¿Qué tal si yo hubiera hecho esto? ¿Qué tal si hubiera actuado diferente? ¿Qué tal si hubiera estado ahí? Y esto hace que todo este proceso de crisis pues se agudice más y sea más fuerte el poder salir de allí o poder
ser un poco más empáticos y compasivos con nosotros dentro de la misma situación. Hablamos de que empezamos a tener problemas para recordar o concentrarnos, que ya lo veremos desde el siguiente canal emocional, pues está muy conectado allí, y aquí hablamos de que la emoción es tan grande que finalmente todos mis procesos atencionales van a estar permeados por esta emoción. Entonces, por lo tanto, dentro de una situación de crisis es difícil concentrarme, es difícil retener información, porque simplemente estoy enganchado y estoy vinculado en la emoción, y desde ahí pues va a generarse una dificultad para que yo pueda desarrollarme dentro de la situación o seguir con mis actividades cotidianas. Y claramente pues esto nos va a llevar a esa dificultad de tomar decisiones o poder opinar, porque no vamos a tener en ese momento esta capacidad o esos procesos atencionales tan activos para que yo pueda resolver la situación de la mejor forma. Por eso, un consejo importante que se da en este momento de crisis es que cuando nosotros estemos en una situación de crisis, intentemos no tomar decisiones que sean muy importantes, porque en ese momento la emoción está tan grande y estoy tan permeado por ella que simplemente voy a actuar desde la impulsividad, desde la emoción. Y va a ser muy difícil que desde allí yo pueda evaluar claramente u objetivamente las consecuencias o las repercusiones que esas decisiones me puedan llevar. Vamos a ir al último canal, que es el canal emocional. Entonces, aquí vamos a ver cómo las emociones están involucradas dentro de la crisis, y pues vamos a presentar emociones como tristeza, como depresión, miedo, ansiedad. Vamos a estar también irritables, o vamos a ver a las personas cuando están en crisis irritables. Vamos a ver la desesperación, la desesperanza, como lo mencionábamos anteriormente. Hay personas que han estado expuestas a diferentes situaciones de crisis, y esto hace, como lo veíamos, o que se vuelvan personas más resilientes, o que lleguemos a un punto en donde entremos en la desesperanza y pensemos que esta relación con las situaciones está fuera de nuestro control y que no podamos hacer nada diferente para cambiar nuestra historia. Entonces, esto es un componente bien importante. Acá empezamos a ver todos estos cambios impredecibles de humor, y claramente también entrar en un estado de culpa, no solo por la situación o por lo que pasó, sino también una culpabilidad, probablemente porque en todo este proceso estamos alejándonos de las personas que son importantes para nosotros, o probablemente pues podemos estar tan reactivos que simplemente queramos estar solos, y entonces podamos hacerle daño a los otros, y en eso entrar en ese ciclo de malestar. Tengamos en cuenta que dentro de las crisis, pues cada persona se puede activar de mayor o menor medida en los diferentes canales, y que se perciben reacciones en todos los canales. Es decir, tenemos que tener claro que dentro de estos canales que estamos observando, todos vamos a tener diferentes respuestas, pero unas van a ser mayores que otras dependiendo esos recursos, dependiendo nuestros estilos de personalidad, de afrontamiento, que nos lleven a activarnos de mayor o menor medida dentro de los diferentes canales.